Buenos días, soy Gael y voy a presentar la actividad 2 de la materia de delitos, que es delitos contra la familia. La violencia familiar es un problema mundial y consiste en el abuso que sucede cuando un miembro de la familia ejerce algún tipo de maltrato sobre otro. Puede adoptar diferentes formas, aunque las más habituales son la violencia física, psicológica y sexual. La violencia familiar puede darse en el entorno doméstico, aunque también puede suceder en otro lugar. Puede ser protagonizada tanto como por hombres como por mujeres, por cualquiera de los dos componentes de una pareja e incluye el maltrato infantil a personas mayores o entre hermanos, es decir, que engloba a todo lo que tenga que ver con la familia. El tipo penal de la violencia familiar se refiere a las disposiciones legales que establecen y penalizan conductas violentas que ocurren dentro del ámbito familiar. Las leyes pueden variar según el país, pero en general la violencia familiar abarca una serie de comportamientos agresivos y perjudiciales perpetrados por un miembro de la familia en contra de otro. Estos actos pueden incluir violencia física, psicológica, sexual, económica o incluso patrimonial, como se ha dicho antes. El fundamento legal se ve en el artículo 343 bis del Código Penal Federal, que cita: comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 a 4 años de prisión y perderá el derecho a la pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará al tratado psicológico especializado y será atendido por psicólogos especializados. Los presupuestos de este delito estarán más que nada en los miembros o los exmiembros de la familia, como se ha dicho, cónyuges o excónyuges, concubinos o concubinos, parientes consanguíneos conforme a las líneas que se establecen dentro de las leyes, y en cuanto al sujeto pasivo, tendrá las mismas características especificadas dentro del sujeto activo. Por otro lado, el delito de la violencia familiar busca proteger diferentes bienes jurídicos como son la integridad física, la psíquica, el libre desarrollo de la personalidad, de la salud, la libertad reproductiva y el patrimonio de las personas en lo que es el ámbito familiar. El objetivo material de la violencia familiar es coincidente con el sujeto pasivo, es decir, cualquier miembro de la familia en quien recae la conducta típica realizada por el activo. La sanción aplicable, conforme al Código Penal de lo que es el Estado de Quintana Roo, se estipula en el artículo 176 bis. Se entiende por violencia familiar el acto u omisión internacional realizado con el fin de dominar, someter, controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o moral a cualquiera de las personas señaladas en las fracciones del artículo 176 ter del para los efectos de este capítulo, se entiende por violencia familiar lo que es la violencia física, psicológica, sexual, moral, patrimonial y económica. La alteración del estado del civil de las personas es asignar un estado civil distinto al que verdaderamente una persona posee. Se altera el estado civil cuando se hace parecer a una persona como casado siendo soltero, habiéndose alterado la partida del matrimonio o cuando aparece como nacido en un país siendo extranjero. Se actúa sobre los documentos destinados a la acreditación de tales extremos, eliminando o alterando sus datos, sobre lo que le es la edad, el sexo, cambiando una partida de nacimiento por otra, etc. El tipo penal de este delito se refiere a la ausencia de discriminación y la equiparación de derechos y oportunidades para todas las personas, interdependientemente de sus características personales como género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otros. En un sentido más amplio, la igualdad busca garantizar que todos los individuos tengan acceso a estos mismos derechos, recursos, oportunidades en la sociedad. La igualdad no implica tratar a todas las personas de la misma manera, ya que en diferentes situaciones pueden requerir enfoques diferenciados para garantizar la equidad. En cambio, se refiere a eliminar la discriminación y crear condiciones que permitan a todas las personas alcanzar su máximo potencial sin enfrentar barreras injustas. El fundamento legal de este delito se encuentra en ese artículo. Se dice que se impondrán de 1 a 6 años de prisión y de una multa de 100,000 pesos a los que con fin de alterar el estado civil incurran en alguna de las infracciones siguientes: atribuir a un niño recién nacido a una mujer que no sea su real madre, hacer registrar en oficinas del estado civil un nacimiento no verificado, a los padres que no representen a un hijo suyo al registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento o presenten ocultando sus nombres o poniendo a padres que son otras personas,
a los que atribuyen a un niño por otro o que cometan ocultación de infante, y a los que usurpan el estado civil del otro con fin de adquirir derechos de familia que no les pertenecen. Los presupuestos del delito. El primero es que se haya logrado la alteración o supresión del estado civil de la persona en el registro civil respectivo. Esto tiene consecuencias legales para aquellos que logran esa alteración y supresión del estado civil, ya que puede variar según de la jurisdicción, pero comúnmente incluyen sanciones penales como multas sustanciales o periodos de prisión. Además, es muy probable que se exijan reparaciones legales para restaurar la integridad de los registros civiles y corregir cualquier daño causado a la persona afectada por la alteración legal de este estado civil, y a la persona que haya causado el perjuicio al derecho civil de un tercero. En el ámbito legal, las personas afectadas y los terceros perjudicados por esas acciones ilegales generalmente tienen el derecho a buscar reparación mediante procesos judiciales. Las sanciones para los que son responsables pueden incluir indemnizaciones, penas de prisión y otras medidas correctivas para restaurar los derechos y las integridades de aquellos afectados por la alteración del estado civil. La sanción aplicable conforme al Código del Estado de Quintana Roo habla de que se aplicará prisión de 6 meses a 3 años al que inscriba o haga inscribir el registro civil de una persona con filiación que no le corresponde y las demás cláusulas vistas en el artículo del Código Federal. Empezando con la bigamia, se dice que es la alteración que supone asignar un estado civil distinto al que verdaderamente una persona posee. En este caso se altera el estado civil cuando se hace parecer que una persona está casado siendo soltero, habiendo alterado la partida del matrimonio o cuando aparece que éste es nacido en un país siendo extranjero. Se actúa sobre diferentes artículos y documentos destinados a la acreditación de tales extremos, eliminando o alterando sus datos sobre la edad, sexo y cambiando sobre todo partidas. Eso también tiene mucho que ver y es muy ligado a lo que es las posesiones matrimoniales o a las arrendaciones matrimoniales, lo que son personas que tienen esposas pero tienen esposas en otros lados o que tienen relaciones matrimoniales que realmente no están verificadas o certificadas en papel. El tipo penal de la bigamia es considerada un delito en muchas jurisdicciones y generalmente se refiere al estado de estar casado con más de una persona al mismo tiempo. El tipo penal de la bigamia puede variar dependiendo de las leyes específicas de cada país o de las localidades, pero suelen contener elementos comunes. En general, el elemento esencial, la bigamia implica que una persona ha contraído matrimonio con otra persona mientras está legalmente casado o casada con una tercera persona. El elemento esencial es la existencia de 2 matrimonios válidos y simultáneos. El conocimiento y la voluntariedad. En muchos sistemas legales, la bigamia requiere que el individuo sea consciente de que ya está casado y a pesar de ello, contraer un segundo matrimonio. Y el registro legal. En algunos lugares, la bigamia puede implicar el registro legal de ambos matrimonios, es decir, que puede requerir que ambas uniones sean debidamente registradas y reconocidas por autoridades competentes, aunque en realidad se está haciendo una estafa o se está haciendo un ojo ciego a lo que debería de ser un matrimonio o un certificado matrimonial dependiendo de las legislaciones. El fundamento legal federal se encuentra en el artículo 279 del Código Penal Federal, donde dice: se impondrá hasta 5 años de prisión o de 180 a 360 días de multa al que, estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con formalidades legales. El presupuesto de este delito se puede ver que, al afectarse o cometerse este delito, se afectan las buenas costumbres, la moral pública y el orden de la familia. Por ello se busca proteger en el orden monogámico de la familia matrimonial o el estatus jurídico de dicha naturaleza. En el Código Penal, como dicho antes en el artículo 279, se establece que se cometerá o tendrá como consecuencia una multa al que cometa este delito, así como al quien está unido con una persona en matrimonio no disuelto y que tenga un segundo matrimonio certificado. La sanción aplicable, como visto en el Código Penal de la localidad del estado de Quintana Roo, es que en el artículo 174 se cita: al que contraiga un nuevo matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, se le impondrá prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 25 a 150 días de multa.
Las mismas penas se aplicarán al otro contrayente si se conocía del impedimento al tiempo de celebrarse este matrimonio. También se puede ver en el artículo 175. Al que fuera del caso de bigamia contraiga matrimonio con conocimiento de la existencia de un impedimento dirimente, se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 100 días de multa. Las mismas penas se aplicarán al que autorice la celebración del matrimonio si se conocía del impedimento. Gracias.